Soy madre de 3 hijos, tengo 30 y tantos años, y esto sucedió la víspera de Navidad pasada. En ese entonces mi novio y yo acabábamos de separarnos. No entraré en detalles, pero digamos simplemente que, para bien, fue solo un paréntesis. Ya había tenido relaciones tóxicas antes, pero nunca a ese nivel. Tengo 3 hijos. El mayor tiene 14 años, el segundo 9 y el menor 7. Esa noche mi hijo mayor me ayudó a envolver regalos para sus hermanos. No era fácil preparar todo solo y el tiempo ya apremiaba. Debían ser como las 2 de la mañana cuando por fin terminamos de envolver los regalos. Íbamos a irnos a dormir y yo puse el último regalo al pie del árbol de Navidad, cuando Jake, así es como lo voy a llamar para esta historia, me dio unas palmaditas en el brazo y me señaló la ventana de la sala. Afuera estaba completamente oscuro. Casi no se veía nada, solo un poco de nieve que caía suavemente. Pero entrecerrando los ojos, vi una figura oscura, inmóvil. Parecía que alguien estaba mirando a través del vidrio. Di un paso hacia atrás, helado de miedo, dándome cuenta de que una persona nos estaba observando desde afuera. No sé cómo mi hijo lo había notado antes que yo, pero estaba agradecido de que me lo hubiera señalado. Afortunadamente crecí en una familia donde siempre me enseñaron a mantener la calma en situaciones de peligro. No entré en pánico, preferí reaccionar con método. Así que salí afuera, con mi hijo justo detrás de mí, y le dije a la persona que se fuera inmediatamente, que no tenía nada que hacer aquí. Fue entonces cuando pude ver más claramente. No era un hombre, sino una mujer, y había algo en ella que me incomodaba, tanto a mi hijo como a mí. No sabíamos explicar qué era, pero si tuviéramos que adivinar, era su mirada. Sus ojos parecían extraños, fríos, fijos, vacíos. Entonces puso una expresión confundida, empezó a disculparse y dijo que solo quería asustar a una amiga, que se había equivocado de casa. Luego se fue lentamente mientras seguía echándonos miradas hacia atrás todo el tiempo. Esa fue la última vez que la vimos. Pero desde esa noche, mi hijo siguió convencido de que esa mujer no había venido ahí por error y que en realidad tenía otras intenciones. Para contexto, crecí en el sur profundo de Estados Unidos, donde la mayoría de los trabajos eran temporales. Cada año, muchas familias hispanas pasaban por nuestra ciudad para las cosechas. Llegaban, rentaban todas las casas disponibles y durante 3 o 4 meses la economía local se disparaba. Cuando llegaba el invierno, todo se detenía. Los campos vacíos, las familias se iban y el pueblo quedaba en silencio. Fue en la época de Navidad a finales de los años 80 o principios de los 90. Mis primos, algunos amigos y yo estábamos en una pigamada en casa de un amigo durante una rara tormenta de nieve en nuestra región. El papá de ese amigo era un ex militar, tenía una colección de equipo militar y sobre todo un par de gafas de visión nocturna. Era nuestro juguete favorito de todos. En el sur no había mucho que hacer en invierno, sobre todo para niños de solo 12 años. Así que jugábamos a la guerra, montábamos guardia cerca de las ventanas, fingiendo ser exploradores en misión, nos pasábamos los binoculares por turnos, observando la nieve, los árboles, cualquier movimiento. Era fascinante. El bosque parecía estar vivo, y fue ahí cuando notamos algo extraño. Un movimiento regular proveniente de la casa vecina. Esa casa la conocíamos bien. Había estado abandonada durante varios meses. La familia que vivía ahí se fue precipitadamente, sin avisar a nadie. No había letreros de venta, nada, solo una vieja casa vacía y inquietante al final del camino. Pero esa noche no estaba nada abandonada. Gracias a los lentes, se distinguía claramente una luz en el ático, débil, temblorosa, una llama, tal vez, se veía parpadear como una vela que se agita. Nos pasamos los lentes, cada quien tratando de entender lo que estábamos observando. Y claro, como unos idiotas valientes decidimos ir a ver, nos preparamos como si fuera una misión. Camisa gruesa, chaqueta, gorro, guantes negros. Nos sentíamos como una pequeña unidad paramilitar.
La verdad es que si algo nos hubiera atacado, no habríamos podido hacer nada, pero nos sentíamos invencibles. Cruzamos el bosque en vez de tomar el camino para mantenernos cubiertos. El suelo crujía bajo la nieve congelada. Y mientras más nos acercábamos, más veíamos esa luz. Sí era una vela, incluso podíamos ver su llama moverse detrás de la pequeña ventana del ático. Así que había alguien ahí dentro, alguien que no tenía nada que hacer en esa casa. Nadie se atrevió a acercarse más. Sabíamos que el viejo Porsche rechinaba, pero nos descubrirían de inmediato. Así que nos quedamos escondidos entre los árboles, observando las sombras moverse a través de las ventanas, siluetas delgadas y extrañas. Después de un rato, el frío pudo más que nosotros y regresamos para calentarnos. Pero durante toda la noche seguimos vigilando la casa con los binoculares hasta que nos quedamos dormidos a la mañana siguiente. Regresamos en pleno día, no había más luz, todo parecía tranquilo. Sabíamos que había una ventana rota en la parte de atrás, así que nos metimos adentro, cerramos detrás de nosotros y luego esperamos un momento en silencio. La casa estaba vacía, sin muebles, sin decoraciones, nada, solo marcas oscuras en las paredes donde habían estado colgados los cuadros. No había ocupas ni señales de vida, solo quedaba un lugar por inspeccionar, el ático, y fue ahí donde todo se detuvo. Cuando abrimos la trampilla del ático, una corriente de aire helado nos golpeó en la cara. Todos, sin excepción, lo sintieron. Lo vimos como mal presagio, pero era poco frente a lo que descubriríamos. En medio del ático se erguía una cruz de madera y clavado en ella un cordero, un verdadero cordero sacrificado con la sangre seca manchando el piso y dos velas apagadas a sus pies. Los que subimos primero gritamos y retrocedimos tropezando, aterrados por la escena. El olor era insoportable. Bajamos la escalera a toda prisa, salimos corriendo de la casa sin cerrar la puerta detrás de nosotros y corrimos por el bosque hasta la casa de nuestro amigo, sin aliento. Le contamos todo a su papá, el ex militar. Pensábamos que él sería el mejor para reaccionar, pero primero se echó a reír. Él creía que estábamos inventando todo eso. No fue sino hasta después de unos buenos 20 minutos de súplicas que finalmente nos creyó. Se metió una pistola en el cinturón y salió a inspeccionar la casa. Unos minutos después regresó corriendo y llamó a la policía. Los agentes vinieron, tomaron fotos, redactaron un informe y luego nada más, no hubo ningún seguimiento. En nuestra región había mucha gente de paso y las cosas extrañas formaban parte del paisaje. Por la paranoia satánica de la época, los policías no querían investigar más. Mi primo aún cree que estaba relacionado con una secta religiosa, pero lo que todavía me atormenta es que casi entramos a esa casa mientras el ritual estaba ocurriendo. Y si hubiéramos llegado unas horas antes, tal vez nosotros habríamos terminado clavados en esa cruz. ¿Era Nochebuena de 2021? Yo tenía 31 años en ese entonces y vivía en un departamento compartido con mi hermano Shadow, que tenía 22. Vivíamos a 2 horas en auto de nuestra ciudad natal, donde aún viven nuestros padres. Nuestra madre nació el día de Navidad, así que desde siempre tenemos la costumbre de celebrar su cumpleaños la noche del 24 de diciembre, pero al crecer y con nuestros trabajos de gerente, se volvió cada vez más difícil pedir vacaciones en esa época. Afortunadamente ese año logramos organizarnos y viéndolo en retrospectiva, estoy increíblemente agradecido de que hayamos regresado un día antes, porque esa noche todo estuvo a punto de salir muy mal. Llegamos a casa de nuestros padres como a las 5 de la tarde, celebramos el cumpleaños de mamá, pastel, regalo, risas. Solo nosotros 4, ella, papá, mi hermano y yo, todo iba bien. La noche terminaba tranquilamente. Habíamos puesto una película de Navidad para entrar en el ambiente festivo. Papá, como de costumbre, se durmió en el sofá tras 20 o 30 minutos mientras Shadow y mamá conversaban en el sillón de enfrente. Yo deslizaba el dedo por mi teléfono sin mucha atención a nada.
Y de repente alguien tocó la puerta, un golpe seco, fuerte, insistente. Eran casi las 9 de la noche y no esperábamos absolutamente a nadie. Para que te des una idea, la puerta de entrada tiene un pequeño vidrio decorativo que deja pasar la luz, pero impide ver a través de él. Desde el sofá donde estaba sentado, aún podía distinguir una silueta oscura, inmóvil detrás de la puerta, y sin saber por qué sentí un nudo en el estómago. ¿Un instinto puro? ¿Un miedo visceral? Mi cuerpo ya había entendido que algo andaba mal, incluso antes de que mi mente reaccionara. Toqué el brazo de mi papá para despertarlo. El hombre afuera golpeó otra vez, más fuerte. Papá, medio dormido, se levantó y en vez de usar el videoteléfono, fue a abrir directamente. Nunca olvidaré lo que vi. Luego, un hombre de unos 60 años, con aspecto desorientado, repetía sin parar. Tengo que verla, Sandra. Ella tiene mi medicamento. Necesito mi medicamento. Papá, un poco distraído, le respondió: Señora, aquí no hay ninguna Sandra. Debe estar equivocado de casa. Pero el hombre seguía insistiendo con el mismo tono, siempre la misma frase. Miraba a papá con ojos vacíos y agitados. Mi corazón latía con fuerza. Salté para unirme a mi papá en la puerta. Shadow y mamá nos siguieron. Ahora los cuatro le decíamos que se había equivocado de dirección, y fue entonces cuando todo cambió. Sin previo aviso, el hombre intentó forzar la entrada, empujó la puerta con todas sus fuerzas, casi tirándola. Mi papá, y eso que papá es un coloso, mide más de 1,80 m y pesa más de 130 kilos, pero el otro parecía poseído, como si lo moviera una fuerza loca. Ayudé a papá a sostener la puerta mientras Shadow golpeaba la mano del intruso para que soltara. Tuvo que golpearlo varias veces antes de que el hombre retrocediera gritando de dolor. En cuanto lo soltó, papá cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, pero no fue suficiente. El hombre golpeó la puerta con fuerza, intentando derribarla mientras gritaba el nombre de Sandra. Una y otra vez corrí a llamar a la policía mientras mamá buscaba en la cocina algo que pudiera usar como arma. No teníamos escopeta en casa, nunca la habíamos necesitado, así que regresó con un gran rodillo de madera para amasar. Es mejor que nada. En la pared, junto a la puerta, el monitor de la cámara de seguridad mostraba la imagen del Porsche. El hombre iba y venía entre su coche y la puerta, golpeando, gritando, visiblemente fuera de sí. Sandra, sé que estás ahí, sal y dame mis medicamentos. Fui hasta mi cuarto de niño, en la parte delantera de la casa, mientras seguía hablando por teléfono con la policía para intentar verlo desde mi ventana. Él daba vueltas alrededor de la casa como si buscara otra entrada. Afortunadamente, la cerca del jardín le impedía acceder a la parte trasera. Y en un momento noté algo extraño. Ahora llevaba una bolsa que no tenía hace un momento. 15 minutos después, finalmente aparecieron las luces de la patrulla. 2 patrullas de policía, un agente fue a hablar con el hombre, mientras que el otro se quedó cerca de su camioneta estacionada en nuestra entrada. Papá les abrió la puerta a los policías y yo me uní a ellos para contarles todo lo que había pasado. Hablaron un momento con el intruso y al final supimos la verdad. Sandra sí existía, pero vivía en la casa de al lado. Era nuestra nueva vecina, que había llegado hace menos de un mes, y ese hombre era su ex esposo. Llevaban separados apenas 6 meses, y ella todavía le hacía pequeños favores, como ir a recogerle sus medicinas a la farmacia. Excepto que esa noche él había perdido el control, se equivocó de casa y primero tocó a nuestra puerta. Y cuando se fue hacia un lado fue en el momento en que lo vi desaparecer. En realidad, había ido a casa de Sandra para recoger sus medicamentos. Antes de volver a tocar nuestra puerta, siempre gritando su nombre, la bolsa que llevaba contenía sus pastillas. Los policías tomaron nuestras declaraciones, hablaron un buen rato con él y al final lo dejaron ir, con la condición de que prometiera no volver. Él aceptó y nosotros nos quedamos ahí atónitos, temblando, tratando de entender lo que acababa de pasar. No sé en qué estado mental estaba realmente, pero hay algo seguro. Si mi hermano y yo no hubiéramos decidido venir un día antes, mis papás habrían estado solos esa noche.
No sé qué les pudo hacer ese hombre. Desde entonces, cada Nochebuena, recuerdo esa escena y me acuerdo de algo simple pero esencial. Siempre revisar antes de abrir la puerta, mirar por la cámara, escuchar tu instinto, porque un simple acto de precaución a veces puede salvar una vida. Me llamo Jordán y esta historia ocurrió la mañana de Navidad. En 2012, eso fue hace unos 12 años ya. Así que no recuerdo cada detalle, pero voy a tratar de explicar lo mejor que pueda todo lo que pasó. Desde que era muy pequeño crecí con mi tía y mi tío. Mi mamá era adicta a la metanfetamina y mi papá pasó varios años en prisión por eso. Así que no estaban en condiciones de criar a un niño. Entonces mi familia me acogió y gracias a ellos, por primera vez en mi vida, me sentí seguro, amado y realmente feliz. Esa mañana yo tenía 6 años y como todos los niños de esa edad, estaba súper emocionado por descubrir mis regalos bajo el árbol. Había decenas de ellos envueltos en papeles de colores. Era como un sueño hecho realidad. Corrí a la habitación de mi tía y mi tío gritando: «¡Despiértense, Santa Claus ya vino!». Cansados, sonrieron y se levantaron para verme abrir mis regalos. Pasamos casi una hora abriendo todo y luego recogiendo papeles y cintas por todos lados. Y fue mientras sostenía una gran bolsa de basura que algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Vi un movimiento cerca de las escaleras. 2 pares de zapatos subiendo los escalones. A los 6 años mi primer pensamiento fue: es Santa Claus. Dejé caer la bolsa y corrí hacia las escaleras. Miraba hacia arriba con el corazón latiendo fuerte, cuando mi tía me preguntó: «¿Qué haces, Jordan?». Le respondí inocentemente: «¿Es Santa Claus allá arriba?». Un puño cerrado debe compensarlo. Ella se rió creyendo que bromeaba, pero al notar que hablaba en serio, tomó mi mano y miró hacia arriba de las escaleras. Y ahí lo vio en la penumbra del pasillo, detrás de la puerta del cuarto de invitados. Alguien se estaba escondiendo. No se podía distinguir su rostro, ni siquiera decir si era un hombre o una mujer. Pero sí había alguien inmóvil, agazapado en la sombra. Mi tía gritó fuerte y le pidió a mi tío que llamara a la policía. Yo empecé a llorar. No entendía lo que pasaba, según mi tía. La persona ni siquiera intentó huir, se quedó ahí, escondida detrás de la puerta, como si estuviera paralizada. Afortunadamente, la comisaría más cercana estaba a solo unos minutos y los policías llegaron muy rápido. Pero cuando subieron al piso de arriba, la habitación estaba vacía. El intruso había desaparecido, se había esfumado sin que nadie supiera cómo. Las puertas seguían cerradas con llave y teníamos un perro, un buen guardián normalmente, pero esa noche no escuchó nada, absolutamente nada. Eso es lo más inquietante. ¿Cómo pudo alguien entrar sin que nos diéramos cuenta y sobre todo sin que el perro reaccionara? Mi tía y mi tío concluyeron que la persona tenía que ser alguien que conocíamos. Pero lo peor fue que, al subir al piso de arriba, se dieron cuenta rápidamente de que faltaban algunas cosas. Joyas y objetos valiosos por un valor de casi $5,000 habían desaparecido del closet de la habitación de invitados. Los policías registraron toda la casa, pero no encontraron nada, ninguna señal de allanamiento, ninguna huella útil, nada. El caso quedó sin resolverse. 2 semanas después, mi tío subió al piso de arriba para reparar una fuga de agua. Y fue ahí donde descubrió algo absolutamente aterrador. En el armario empotrado en la pared había varios cuchillos de cocina y, alrededor de los envoltorios de comida, restos en el suelo, un viejo saco de dormir, el suyo. Alguien había vivido ahí en nuestra casa durante días, quizás semanas, y había comido nuestra comida, usado nuestras cosas, dormido justo encima de nuestras cabezas. Eso por fin explicaba por qué la comida desaparecía tan rápido. Mi tía y mi tío todavía piensan que fue alguien de nuestro círculo cercano. Yo creo que más bien era un ocupante ilegal, un indigente que solo buscaba un lugar cálido para sobrevivir al invierno. Pero no importa quién haya sido.
Pensar que vivió en nuestra casa sin saberlo aún me hiela la sangre. Nunca olvidaré esa Navidad, aquella en la que creí ver a Santa Claus, cuando en realidad vi a un intruso salir de las sombras. Soy el primero en reconocer que todo eso bien pudo haber pasado solo en mi cabeza. La mente es algo extraño, capaz de jugarte bromas bastante desconcertantes. Cuando era niño y tenía miedo, mi papá siempre me decía que en la vida no había que tenerle miedo a los fantasmas, había que temerle a los vivos, porque son ellos quienes realmente pueden hacerte daño. Al final de mi adolescencia, recibí una pequeña suma de dinero tras el suicidio de mi padre. Él me dejó una herencia. Cuando falleció, él y mi madre tenían una cabaña cerca del monte Bachelor en Oregón, pero ella ya no podía pagar las mensualidades. La cabaña había sido puesta en venta. Iba a estar oficialmente en el mercado en menos de un mes. Estábamos terminando los trámites con la inmobiliaria y el abogado. En ese periodo, la cabaña no estaba alquilada y permanecía desocupada. Vi una oportunidad para irme y despejarme. Dejé mi trabajo. Tomé mi equipo de snowboard, a mi perro y me fui allá con el coche que mi papá me había dejado en su testamento. Era nuestra cabaña familiar que mis papás rentaban cuando no la usaban. Tenía las llaves y el código de la alarma, así que no vi necesario avisar a la agencia de administración que iba a pasar un tiempo ahí. Los 2 primeros días fueron normales, nada extraño que reportar. Pasaba los días jugando afuera con mi perro Midnight, que ya falleció. Hacía snowboard y en las noches jugaba PlayStation y escuchaba música. Tomaba y fumaba en el balcón. Había hecho provisiones de comida, cigarros y alcohol, así que estaba totalmente recluido. Salvo algunas bajadas por las pistas y noches de videojuegos y disco versátil digital con medianoche, me sentía relajado y comenzaba a desconectarme. El chalet tenía 2 pisos. Abajo estaba la sala, una habitación de invitados y una pequeña cocina. Arriba había otras 2 habitaciones en la suite principal con un balcón. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en la sala, la cocina o mi habitación. No tenía motivo para abrir las otras habitaciones y siempre mantenía las puertas cerradas. Las habitaciones oscuras y abiertas siempre me han incomodado. En fin, llegó el tercer día y seguía mi rutina habitual. Jugaba con medianoche, ponía un videojuego, veía una película. Ese día anunciaban fuertes nevadas, así que no quería tomar el coche para bajar hasta la carretera principal. Me quedé adentro. Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. En nuestra zona solo había 2 cabañas cercanas, separadas como 2 casas entre sí. Todas las demás estaban a más de 1 kilómetro de distancia, y todo alrededor era un bosque de pinos gigantescos. Este detalle será importante. Desde que llegué, me di cuenta de que esas 2 cabañas vecinas estaban vacías alrededor del mediodía. Cuando estaba afuera con medianoche, vi lo que parecían ser huellas en la nieve alrededor de la cabaña. Todavía estaba nevando, así que las huellas parecían recientes, probablemente hechas en los últimos 20 o 30 minutos. Pensé que tal vez alguien se había instalado en una de las cabañas vecinas sin que yo lo viera, quizá alguien como yo que no salía. Las huellas se alejaban hacia la parte densa del bosque. Apenas lo pensé, regresé cuando cayó la noche. Me acosté en la cama y Midnight estaba echado junto a mí. De pronto, sus orejas se alzaron, saltó de la cama y corrió a la sala abajo. Me quedé en silencio, inmóvil en mi cama. Estaba un poco asustado. Lo escuchaba ir y venir abajo. Después de 5 minutos subió de nuevo y empezó a hacer su pequeño baile del pipí, su señal habitual para decir que tenía que salir. Bueno, ok, no podía decirle que no. Bajamos para que hiciera sus necesidades, pero no tenía ganas. Apenas salimos, jaló fuerte la correa como si quisiera llevarme a otro lugar. Miraba fijamente la zona densa del bosque, exactamente donde llevaban las huellas. Más temprano, olfateaba la casa y miraba al techo. Finalmente, al entender que no lo dejaría ir allá, se sentó y miró fijamente la oscuridad sin moverse. Eso era inusual para él. Tal vez había olido a un animal en el bosque, pero no quería arriesgarme.
Lo jalé hacia adentro y subimos de nuevo. 30 minutos después yo todavía estaba acostado cuando escuché lo que parecían cascos sobre el techo. Intenté convencerme de que solo era una piña que había caído de un árbol o algún animal del bosque. Pero los pasos eran muy grandes, demasiado para un animal pequeño o incluso un humano. ¿Ese tipo de detalles los notas cuando estás tan aislado? Eso empezaba a molestarme seriamente. Midnight también lo había escuchado. Corrió hacia la puerta del balcón, esperando que lo dejara salir. Ok, en ese entonces no era un cobarde, me consideraba bastante fuerte, capaz de defenderme. Agarré mi abrigo, mis zapatos, mis cigarros, una linterna y salí al balcón. Encendí un cigarro y empecé a revisar el techo con mi linterna. Lisa. La nieve allá arriba parecía intacta. Todo estaba en mi cabeza, ¿verdad? Pero Midnight también había escuchado. Tal vez se estaba alimentando de mi propio miedo. Empecé a calmarme. Apagué la lámpara y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Estaba mirando fijamente el bosque y fue entonces cuando lo vi en un árbol más alto que la cabaña, a unos 6 o 7 metros del balcón. Había algo que parecía un hombre agachado entre dos ramas. Era muy alto, quizá 2,50 metros o 3, y extremadamente delgado. Estaba agachado en una rama con los largos brazos pálidos extendidos y sujetando otra rama sobre la cabeza. Su boca era grande, abierta, sin ninguna expresión, cabello. No sabía si realmente estaba viendo eso o si me estaba volviendo loco. Me quedé paralizado. Midnight se levantó y caminó detrás de mí ladrando suavemente. La cosa no se movía. Apagué mi cigarro, quería apuntarle con mi linterna, pero una voz en mi cabeza me lo desaconsejó. Retrocedí lentamente hacia adentro, llamé a Midnight, cerré y aseguré la puerta. Luego encendí la linterna y apunté al árbol, pero no había nada. Corrí las cortinas y volví a la cama. Esa noche escuché suaves golpecitos en la ventana, como si alguien tamborileara con los dedos. Era constante y duró cerca de una hora. Midnight miraba la puerta, pero no se atrevía a acercarse. Lo más extraño es que sentía como si me invitaran a ir a abrir. Pero en mi cabeza escuchaba la voz de mi papá que me decía que no me moviera. Al final me quedé dormido a la mañana siguiente. No me tomó mucho tiempo recoger todo e irme de ahí.